suyo. ¿Qué es la polio? La polio es una enfermedad vírica, afortunadamente con un grado de erradicación altísima, si no máxima en nuestros días, pero que dejó una impronta en muchísimas personas de nuestra sociedad, porque el virus que la produce, el virus de la polio, ese al que se nos ha vacunado desde pequeñitos con el terrón de azúcar, a los que hemos tenido el privilegio de ser vacunados, lesiona el sistema nervioso central de las personas, afecta fundamentalmente a la médula. La médula es parte del sistema nervioso central, es la prolongación del cerebro y afecta a una parte de la médula que controla el movimiento. Controla el movimiento fundamentalmente en extremidades superiores e inferiores, y las personas afectadas de polio tienen mucha más repercusión sobre sus extremidades inferiores, provocando esa disminución de la movilidad, esa disminución de la masa muscular y esa disminución del desarrollo en extremidades inferiores de las personas que la sufren. ¿Y por qué tuvo una consecuencia tan grave en tanta gente, sobre todo durante una determinada época? Bueno, porque al ser una enfermedad infecciosa contra la que no se conocía vacuna, se propagaba, y se propaga con la misma facilidad, o se puede propagar casi con la misma facilidad que otros virus que nos afectan ahora de una forma muy banal, como puede ser el virus de la gripe. Estos virus, el poliovirus, cuando hacía presa en un sistema nervioso central, la verdad es que no hay una curación para una vez que se ha producido la enfermedad. Lo que sí hay es esa prevención importantísima por medio de las vacunas. Préstele la muleta a Mercedes González. La muleta radiofónica, los trastos. Mercedes, de la asociación Agassi. Sí, la asociación Agassi es una asociación andaluza de personas con secuelas de polio, sus efectos tardíos y síndrome postpolio. Como bien dice el doctor, somos las víctimas de una gran epidemia que hubo en España desde la década de los 50, 60, en esas finales de los 50 y principios de los 60, hubo una gran epidemia en España, y Málaga fue una de las ciudades que fueron muchísimos los niños afectados en aquella época. Digo los niños porque también se le conocía como parálisis infantil, porque precisamente ataca más a la población infantil. Entonces, de hecho, se generó ahí se creó en el pabellón infantil, en el Hospital Civil, precisamente para recoger a aquellos niños de la polio y para prestarle atención a los niños de la polio. Después de aquello, los niños de la polio fuimos olvidados. Hemos sido los señores y las señoras de la polio totalmente olvidados. Y precisamente hoy estamos sufriendo los efectos tardíos de la polio, que se le llama así. Y dentro de esos efectos tardíos, porque son efectos que lo mismo por el uso de los bastones, el sobreuso que hemos hecho de nuestras musculaturas y de nuestras neuronas, pues ha hecho que se vayan muriendo ahora de nuevo otra vez, e incluso que nos vayan generando problemas de tipo musculoesquelético. Entonces, a esos problemas que son más bien de tipo neurológico es lo que se le está llamando, o que lo que se le llama el síndrome postpolio, que ya está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, lo recoge en el CIE-10. Y con el G14 quiere decir que ya como síndrome existe, que hasta ahora era muy difícil hacerle entender a un médico que existía. Parecía que era algo como de 4 locos de internet que no habíamos inventado un síndrome. Entiendo que es por una mal curación, por un mal tratamiento en aquellos momentos y por ese devenir y por ese desarrollo de las personas que tuvieron polio en su momento, de niños, pues ahora, pues ya, pues no sé, 40 años después, se encuentran con... Bueno, un mal tratamiento prácticamente ensayaron con nosotros, porque era algo que se les vino encima y como que no había vacuna. La vacuna sí que llegó muy tarde a España, que eso es una de las cosas que también un poco pues fuimos fruto casi de una negligencia político-sanitaria de la época, ¿no? Pero bueno, el tratamiento quizás si no hubiese prestado una atención rehabilitadora, una atención médica prolongada, quizá ahora muchos de los efectos no los estaríamos sufriendo. Solo que el síndrome postpolio, eso era una cosa que ni se preveía, ni se sabía que podía existir, y para eso no hay cura. Y ahora, hoy en día, a esos enfermos en ese momento de poliomielitis, ahora, pues ya con secuelas físicas, ¿cuál es la atención sanitaria que se les da? Pues muy deficiente, porque desde el punto de vista que nos han catalogado como enfermos crónicos, no podemos optar a una rehabilitación adecuada, pues después de mucho batallar quizás te dan 10 sesiones al año de rehabilitación, porque piensan que como somos irrecuperables, la sanidad no se puede gastar dinero en nosotros.
Y por otro lado, incluso la atención primaria, ahora nosotros este año queremos trabajar en ese sentido con los médicos de atención primaria, porque son la primera piedra de toque con los que nos encontramos, que muchas veces no saben qué hacer con nosotros, no saben a qué especialista derivarnos, o un poco como que, mira, todo lo que tienes de la polio y de tu edad ya, ¿qué quieres? Vete a tu casa y tómate un gelocatil o tómate... Es decir, que muchas veces hay desconocimiento en la base. Te van derivando de un lado para otro, entonces te tiras meses y meses y no sabes lo que hacer. En este espacio, además, yo creo que se está dejando muy claro y está quedando muy claro que por estas deficiencias que tiene el sistema sanitario, vienen también y se han creado y tanto trabajo realizan las asociaciones, ¿no? Para cubrir ese hueco de información, de tratamientos, de también ayuda psicológica. O sea, es un poco esa familia o esa que se forma a raíz de esa deficiencia del propio sistema sanitario, ¿no? de cómo está estructurado. Y en ambos casos lo estamos viendo. Sí, es el unirte con otras asociaciones en la cual y luchar por unos derechos determinados que te tienen que dar. Entonces, está visto que como no sea así, no vas a conseguir nada. Sí, en el sentido ese de unirnos, curiosamente aquí, las dos personas que estamos esta mañana, pertenecemos ambas a Agassi y ambas a Frater. Frater. Es decir, que Agassi ya hay muchos miembros de Agassi que están en Frater y viceversa. Sí. Entonces, yo creo que no es excluyente, ¿no? No es excluyente. Cualquier persona puede colaborar en cualquier proyecto, incluso yo me imagino que Frater acogerá a gente que no necesariamente padezca una discapacidad, igual que Agassi. Alguien que quiera colaborar. Yo sé, de hecho, que tenéis buena colaboración con parte del colectivo. Véngase, o a este micrófono o a aquel, porque si yo no le escucho bien. todo lo claro. Pues me vengo a... Leche, te vuelvo a quitar el micro. Estaba escuchando de fondo que no es excluyente pertenecer no a una. No es excluyente pertenecer a una o a 17. Incluso no hay por qué tener una discapacidad determinada para estar en Frater, sino que en Frater se puede estar por el hecho de querer colaborar, o en Agassi por el hecho de querer participar en sus proyectos, ¿no? Yo creo que somos muchos los que participamos de cosas que hacen asociaciones. Es como ser de una cofradía. ¿Por qué no vas a ser de dos? Oye, si tu placer y tu querer hacer las cosas es estar en dos, ¿no? Y sobre todo porque hay que cubrir eso, como comentabais, esas parcelas. Yo que he hablado ya con Merche alguna vez de esto, pues el problema de la polio es que no se considera que sea una enfermedad activa. Y la lucha de las asociaciones para haberla incluido, como decía Merche, en el CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades, no como enfermedad secular, sino como enfermedad activa. Y como enfermedad activa debe tener el mismo tratamiento que tiene el resto de las enfermedades activas. Incluso, aunque fuese una enfermedad crónica, también tendría que tener un tratamiento activo, porque hay una cosa que llamamos prevención terciaria, y es que cuando aparecen las cosas hay que evitar que sus secuelas sigan discapacitando, sigan invalidando a las personas. Y aún así, aunque uno esté en fase de secuelas, siempre esas secuelas se pueden tender, en primer lugar, a mantenerlas, y en segundo lugar, a minimizar su impacto. Si no lo hacemos, el impacto va a seguir aumentando. Y podemos tener personas que solo debieran tener una determinada limitación por el proceso que han tenido, que termina, como ya nos decía Merche, con muchos problemas no relacionados directamente con su enfermedad de origen, pero sí como consecuencia de las medidas que se toman muchas veces para paliar esa enfermedad de origen. Genoveva, ¿cuál es en estos momentos en qué se centra la actividad de Frater y qué es lo que le hace falta? Porque me hablaba de voluntariado. No sé si en estos tiempos que corren el voluntariado está más o menos concienciado, sensible a mensajes como el que acaba de desarrollar el doctor López Trigo. La verdad que el voluntariado ahora está no era como antes. Yo no sé cuál será el problema o cuál puede ser, pero es cierto que antes había muchos voluntarios en Frater. Ahora también lo hay. Nosotros no le llamamos voluntarios porque pertenecen también a Frater. Y aunque no tengan discapacidad, son pertenecientes a Frater. Son fraternos igual que nosotros, con los mismos derechos, los mismos deberes. O sea que, pero es cierto que hay falta de voluntariado. Nosotros mismamente tenemos una furgoneta con la cual
cuando hay una actividad en Frate o eso, tiene que recoger a una serie de personas y nos vemos obligados a tener que pagar a una persona que la lleve porque no encontramos voluntarios que puedan llevar esa furgoneta. Entonces no podemos dar lugar a que esa persona se quede en su casa. Si tienes ganas de asistir a esa actividad que se hace, ese taller, ese curso de informática que tenemos, los grupos de teatro, entonces nos vemos abocados a eso, y el problema que hay mayormente ahora y mayormente con la crisis son las subvenciones. Ahora a todas las asociaciones, yo creo que habrá sido a todas las asociaciones, nos han rebajado esas subvenciones. Entonces ahora tendremos que ir recortando muchas cosas para poder seguir adelante. Porque esa actividad de atención, ahora mismo le decía, se centra fundamentalmente en alguna zona en concreto, a algunos enfermos en concreto. Sí, personas que tienen menos movilidad. Hay muchas personas que no pueden ir, no necesitan a un voluntario que los lleve. Personas que a lo mejor hay que darlas de comer, hay que darle, si les tienes que dar de beber, le tienes que dar tú, le tienes que mover los brazos. Personas que tienen una gran discapacidad. Nos valemos también con la gente que estamos allí, que tenemos otras discapacidades, que podemos movernos a lo mejor con un poco más de facilidad, pero que quieras que no, también es como dice Merche, la polio nos va afectando y muchos de los que hay en Frate tenemos polio y cada vez tenemos más. No es como dicen, es que vas cumpliendo años. No voy cumpliendo años. Es que me está afectando cada vez más. Yo tengo más secuelas, no por mi edad, tal vez por el sobreesfuerzo de que yo creo que la gente de polio hemos tenido siempre, de que nunca hemos dicho yo no puedo hacer esto, yo lo voy a hacer. Y eso tal vez nos ha ido perjudicando a nosotros, porque la palabra no lo puedo hacer no ha estado en nuestra boca, ha estado siempre yo puedo hacerlo, me cueste más trabajo o me cueste menos trabajo, pero yo lo tengo que hacer. Y eso nos ha perjudicado mucho también a nosotros. ¿Dónde encontramos a Frater? Frater está en la avenida de Calloaya, en el pasaje Rosario Gil Monte, número 2. Estamos en el espacio de diversidad funcional.